teniendo en cuenta lo que venimos aprendiendo, vamos a observar aquí que se les propone que analicen los gráficos y la función, la forma de la función exponencial en este caso. Nosotros ya habíamos visto algo y podemos decir que cuando las funciones tienen la forma en la que aparece el exponencial y un término independiente que pertenece a los reales, este término independiente es el que nos está mostrando cuánto se corre la gráfica sobre el eje Y. Al ser este nuestro eje Y, el eje vertical, ¿sí? Este último corrimiento que nos está indicando cada una de las fórmulas está mostrando nuestra asíntota horizontal. Por ejemplo, la función f1 de x igual a 3 a la x, como no tiene ningún valor independiente al final, está sobreentendido que este valor es 0. Es decir, no se corre de nuestros ejes de la función original o la función con la que hemos empezado a trabajar, la función exponencial. Si ustedes se fijan, voy a dibujar a f1 con rojo para que se note claramente cuál es la función que tenemos que representar. F1 le he resaltado en rojo y ustedes si notan los ejes, ahora los voy a pintar a los ejes en amarillo, de modo que se los vea bien. En nuestros ejes principales, la función pintada en roja nos está mostrando justamente la función que no tiene ningún corrimiento con respecto al eje y la intersección con respecto al eje Y también en el valor 1. Es aquí que se puede deducir a partir de esto que la asíntota horizontal de la función está en ese corrimiento. Como es 0, nuestra asíntota horizontal, que se la representa con a a la h, es igual a 0. Quiere decir que el gráfico que yo obtenga voy a obtener de la asíntota para arriba. En la función 2, la voy a tratar de representar en verde, a función 2, si ustedes se fijan, el número que afecta como término independiente a la función exponencial es el 1 positivo. Entonces, la función original se ha corrido un lugar hacia arriba y al correrse un lugar hacia arriba, nuestra ordenada al origen, nuestra intersección con Y, se agrega a un lugar. Entonces, la intersección con el eje Y en este momento en la función 2 ya es el punto 2 para Y. Ahí es donde aparece nuestra asíntota horizontal en ese corrimiento. Este análisis que estamos haciendo es en función de nuestras fórmulas. Supongamos que yo tengo la función 4 de x y mi función es igual a 3 a la x menos 5. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sigo dibujando mis ejes o tengo que dibujarla de forma general, sé que es una función creciente porque es mayor que 1 y nuestra intersección con el eje Y va a ser un corrimiento desde nuestro original menos 5 lugares, es decir, me va a quedar el corrimiento aproximadamente en menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y nuestra asíntota horizontal va a estar en el valor menos 5. Es decir, la gráfica de mi función va a ser desde el menos 5, que es el número del término independiente, para arriba.
como es creciente, pasará por el 4 negativo y por ahí graficaré mi función creciente. Ya sabemos que es creciente porque el número a es mayor que 1. Otra manera de saber bien cuál es la intersección con el eje Y, habíamos visto, es calcular cuando x es igual a 0 el valor de la y. Vamos a escribir bien esta x. Es decir, reemplazar a la x por 0 y hacer nuestras cuentas en la fórmula. Todo número elevado a la 0 nos da 1. 1 menos 5 es menos 4. Por lo que concluimos que el punto de intersección es 0 para x y menos 4 para y. De este modo, cuando hemos hecho este análisis, podemos trabajar la consigna siguiente, que nos pide la función f, dadas en el ejercicio A, que encontremos las fórmulas de la función g y de la función h. Pero para poder resolver esta situación, también vamos a tener en cuenta algunos valores que aparecen como puntuales o como pares puntuales en nuestro dibujito. En este caso, vamos a ir mirando estos desplazamientos o estos corrimientos que tiene nuestra función original para interpretar qué tipo de gráfico o qué tipo de valor es el que vamos a tener. Para hacer esta consigna, vamos a tener en cuenta también que cuando hay funciones que tienen la forma donde el exponente x está afectado por un número que resta al valor independiente, se produce un corrimiento sobre el eje x. Es decir, mi función empieza a moverse de forma lateral en el dibujo, en el gráfico original. Analicemos el ejemplo para que podamos trabajar. Si la función 1 es igual a 3 a la x, como ya la conocemos, una función creciente que tiene la intersección con el eje y en 1, esta es mi función 1, la función 2, si ustedes miran, está afectada en este caso por x a la más 1, lo que indica que el corrimiento ha sido hacia la izquierda porque nosotros, como hacemos una resta en los exponentes que tenemos, entonces el número nos está indicando que se ha corrido un lugar a la izquierda. Es decir, de la función original que sabíamos que era creciente, se ha desplazado un solo lugar a la misma altura donde hemos marcado el punto donde pasa nuestro corrimiento. Es ahí donde yo puedo dibujar entonces la función que está, por ejemplo, en celeste, que aquí la voy a marcar en celeste. Ahora bien, ¿cómo sé yo que mi función 2 pasa por el punto 3? Entonces, tengo dos maneras de operar. Mirar el valor que tengo, pero este corrimiento afecta. Para conocer la intersección con el eje y de mi función 2, lo que debo hacer es reemplazar el valor de la x por 0 y sacar las cuentas. Es decir, si y, en este caso, vamos a llamarle y2 para no llamarle función de x, que es lo mismo, igual a 3 a la x más 1, lo reemplazo por 0,
y escribo 0 más 1, yo sé que voy a tener que el valor de la función es 3 elevado a la 1. 0 más 1 es 1. Por lo que 3 elevado a la 1 me queda 3. Mi intersección de la gráfica dibujada en celeste con el eje Y es el punto 3 en el eje Y. Esta sería la intersección. Es decir, hagámoslo ahora mentalmente. La dibujo en rojo a la función 3. Si ustedes se fijan, este número menos 1 indica que el corrimiento de mi función central ha sido un lugar positivo. ¿Por qué un lugar positivo? Porque se toma este valor, el valor b, con el signo contrario. Si aquí es menos, mi corrimiento ha sido un desplazamiento positivo, un desplazamiento hacia la derecha, a la misma altura, es decir, el 1 con el 1. ¿Cómo sé o en qué punto hace la intersección con el eje Y para poder graficarla? Simple y sencillamente procedemos del mismo modo. Encuentro la intersección con el eje Y reemplazando el valor de x por 0 y hago las cuentas para la función 3. 3 elevado a la 0 menos 1. ¿Cuánto es 3 elevado a la 0 menos 1? 3 a la menos 1. Tener exponente negativo implica que tenga que invertir mi fracción, es decir, poner 1/3 a la 1. Y 1/3 a la 1 es el número 1/3. 1 dividido entre 3 aproximadamente es 0,33333, que es un número periódico, entonces podemos ponerlo como 0,3. El número donde se intersecta sería la fracción 1/3 o 0,33. Teniendo los dos puntos, yo puedo hacer el gráfico. Ahora bien, habiendo establecido estos corrimientos sobre el eje X que están dados justamente por el exponente afectado por el número b en nuestra función exponencial, podemos repensar este ejercicio. Se nos está pidiendo que nosotros escribamos la fórmula de la función g y h teniendo en cuenta eso. Como ustedes ven, la función exponencial original es la función f, que pasa por el eje 1. Si miramos aquí, podemos observar que se ha corrido un lugar hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo escribo mi función exponencial? ¿X más 1 o menos 1? Porque el término general indicaba pensar si el corrimiento es en sentido negativo, ¿con qué signo se lo anota justamente al valor del desplazamiento? Y si nosotros tenemos, en este caso, el valor de la función h, ¿cómo es que se encuentra el resultado? Es decir, ¿cuánto puedo sacar o cómo puedo resolver para encontrar la fórmula que tenga mi función exponencial decreciente y x? ¿Cuántos lugares ha sido el corrimiento de esta funcioncita con el punto en cuestión de la función original? ¿Y con qué valores voy a terminar la fórmula de escribir? Es decir, el exponente con qué número va a estar afectado. Si ustedes analizan nuevamente lo que tenemos, verán que el corrimiento está dado por el número que afecta a la X y en este caso termina eliminando o
agregando a cada uno de los valores. Bien. Ahora